uno de los temas que más importancia tiene dentro de lo que es el proceso ejecutivo y que se vincula con el tema de las medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo. Pero antes de hablar de las medidas cautelares, obviamente vamos a hablar de algunos conceptos que son importantes que tengamos en consideración. Primer punto a tener en consideración es que con un título ejecutivo completo, yo tengo la posibilidad de pedir medidas cautelares preventivas. Particularmente, esto es fundamental. Por eso cuando uno insiste tanto con el tema de la certificación de firma cuando vamos a crear el título. ¿Por qué? Porque eso genera, en definitiva, que yo ya esté, cuando entre al proceso, evitando todo el tema de la preparación de la vía ejecutiva a los fines de poder trabar una medida cautelar. Siempre insisto en algo que me parece que es muy importante. El éxito nuestro como profesionales va a estar dado en la medida en que recuperemos el crédito impago. Al cliente no le va a importar nunca si nosotros hacemos la mejor demanda del mundo, citamos jurisprudencia, doctrina, etcétera, en torno al título que acompañamos. Al cliente lo que le interesa es recuperar ese dinero que seguramente prestó o que fue generado en un crédito. Por lo tanto, nuestro mayor objetivo es que recuperarlo y el que comparte el cliente, obviamente. Entonces, siempre en la creación del título, por eso insisto tanto en esa certificación de firma. En segundo término, partiendo de la base de que tenemos que recuperar el crédito de nuestro cliente, es muy importante la información que nos brinde. En general, uno se va a encontrar muchísimas veces con que la información que el cliente brinda es muy escasa o directamente desconoce información acerca de lo que puede ser el patrimonio del deudor. Con lo cual esto obliga a que nosotros empecemos a averiguar a través de la solicitud de informes si ese deudor tiene bienes. ¿Por qué? Porque nuestro cliente desconoce bienes de su deudor. Y acá también nosotros vamos a tener en consideración que podemos obtener informes a través por distintos medios. Podemos obtener informes acerca de titularidad de bienes inmuebles. Nosotros podemos obtener en el registro de la propiedad los informes de titularidad. Ese informe de titularidad, colocando nosotros el documento de identidad de la persona y su nombre completo, podemos llegar a obtener informes acerca de la existencia o no de propiedades a nombre de la persona. Ahora bien, fíjense ustedes que cuando viene ese informe de titularidad, le pueden venir indicados algunos inmuebles. Eso no basta. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ustedes tienen que pedir un certificado de dominio, porque muchas veces ese informe de titularidad no está actualizado. Entonces yo tengo que corroborar que la propiedad está a nombre del deudor. Entonces lo que tengo que hacer, obviamente, es pedir o una copia de asiento registral o un informe de dominio de ese bien inmueble que me informan. ¿Sí? A partir de ahí yo ya tengo determinada la titularidad. Hay uno muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta, y es uno que es un informe de titularidad para saber si
tiene bienes automotores. Y esto lo van a pedir a través de la página de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Y este informe es espectacular. ¿Por qué es espectacular? Porque nos va a informar si ese deudor tiene algún vehículo o alguna motocicleta a nombre suyo. Y ustedes me dicen, pero lo puede haber transferido. Sí, pero acá hay algo que es muy importante también. El registro en materia de automotores, ustedes saben muy bien que la propiedad está dada por el registro. Es decir, si yo transfiero, en la medida en que no inscriba esa transferencia, el bien va a seguir a mi nombre. Con lo cual, la virtud que tiene este informe es, primero, que me informa sobre todo el país. Fíjense ustedes que cuando yo pido el registro el informe de titularidad en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, me habla de la provincia de Buenos Aires. Pero el de titularidad del automotor me habla en todo el país. Es muy común en este país, como el tema de los registros se asientan en las provincias, es que muchas veces, por ejemplo, transportistas o empresas, radican sus empresas o radican sus vehículos en provincias donde es mucho más barata el pago de las patentes, porque Buenos Aires es caro. Entonces la titularidad por ahí la tienen en una ciudad, en Corrientes, o en Neuquén, o en otra provincia, y obviamente que eso hace imposible que muchas veces yo pueda ubicar un vehículo. En este caso particular, a mí me van a informar ese vehículo en cualquier lugar del país, con lo cual ustedes pueden embargar perfectamente ese vehículo, y como la titularidad está dada por el registro, van a ver que no les van a poder iniciar una tercería de dominio a aquel que tenga un 08 firmado, porque el registro es constitutivo. Una pequeña anécdota, estoy en una sucesión de una chica que es clienta, y le digo, ¿tu papá tenía bienes? No, no tenía bienes, la casa estaba a nombre del abuelo. Entonces a mí se me ocurrió pedir un registro de titularidad, y le digo, pero acá me viene informada una moto de tu papá. Ah, no, pero esa se la robaron. Fíjense ustedes qué tontera, pero ¿qué quiero mostrarles con esto? Después, en otro deudor, que también tengo iniciada una ejecución, pedí el registro de titularidad y me aparecían un montón de vehículos. Seguramente muchos de ellos ya no están porque los vendió, pero aún siguen, a los efectos de la garantía, a mí me sirven. ¿Por qué? Porque él sigue siendo el propietario para la ley. Y no voy a poder, no van a poder entonces oponerme un levantamiento de embargo. Bien. Dijimos, título completo me habilita la medida cautelar preventiva. Esto es fundamental que nos quede bien grabado. Entonces, en toda demanda ejecutiva, con título completo, vamos a destinarles un punto a la medida cautelar preventiva. Tratándose de un título completo, vamos a solicitarla. Obviamente, si yo no tengo esa posibilidad y tengo que completar mi título a través de la preparación de la vía ejecutiva, claro que ese deudor ya va a estar informado del inicio de la ejecución. En esos casos, yo también puedo trabar una medida cautelar preventiva, pero ya voy a ir a las normas generales en materia de medidas cautelares,
Voy a ir para el lado del artículo 195. Y ustedes saben muy bien que la traba de toda medida cautelar requiere de tres requisitos fundamentales: acreditar la verosimilitud del derecho, acreditar el peligro en la demora y el otorgamiento de una contracautela. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si voy a iniciar una ejecución con un título del 521.2, el instrumento suscripto por el obligado, yo voy a tener que traer dos testigos a hacer esa prueba, esa información sumaria, que como dice el código, yo esa información sumaria la vuelco en el mismo escrito, hago una pequeña acta, donde le voy a hacer tres preguntas. Obviamente la primera que corresponde es las generales de la ley. Eso en todo interrogatorio es previo, obviamente su identificación al comienzo del acta. José Manuel del Cerro, con domicilio en calle tanto, DNI tanto. Hacemos la información sumaria. Para la primera pregunta es, obviamente, si es amigo o enemigo, si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, si es deudor o acreedor, etcétera, etcétera. Todo lo que establece el código. La segunda pregunta es si sabe y le consta si se celebró determinado contrato, y en su caso de las razones por las cuales conoce la celebración de ese contrato. Por ejemplo, es un contrato de alquiler, y quien me sale de testigo es el martillero que me dio entre ambas partes y realizó el contrato. Y la tercera pregunta se va a vincular si sabe si está cumpliendo o no regularmente con los pagos del alquiler, y en su caso explique los motivos de su conocimiento. Si debe alquileres, yo lo llamé, no le está pagando, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes que ya me complicó la vida en la ejecución. Obviamente, ya todo esto hace que sea más lento el recupero del crédito. Y una vez que yo produje, le digo, y ofrezco, el juez me va a fijar, obviamente de acuerdo a la naturaleza del título y la mayor verosimilitud del derecho, la contracautela. Y hay algo que es muy importante, porque muchas veces no se entiende. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principio general en materia de contracautela? ¿Qué me responden? Es garantizar, la contracautela es garantizar ese derecho que se está pidiendo, porque si parte ese derecho no es verdadero, la otra parte ¿qué hace? Entonces por eso esa contracautela. La contracautela, el motivo que tiene, obviamente, es para responder por los daños y perjuicios frente a una medida cautelar mal trabada, ¿sí? Pero yo te pregunto a vos, Luciana, esa contracautela tiene un principio general que te van a pedir a vos que la otorgues. ¿Y qué tipo de contracautelas conocen ustedes? Claro, puedo... La juratoria, la personal y la real. Muy bien. Vamos a ver. Contracautela real es otorgar un bien a embargo, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Muy bien, Florencia. La personal es que yo voy a otorgar la fianza, le voy a ofrecer a ver, en este caso particular, yo soy el ejecutante y ofrezco a Lucía como fiadora, que Lucía tiene solvencia, acredita solvencia.
Y la personal es lo que comúnmente se conoce por cautela juratoria, caución juratoria, que en realidad para sujetos a mayor, digamos, a mayor verosimilitud del derecho y reconocida solvencia, habitualmente no agrega ningún tipo de responsabilidad más que aquella que saberse ser un sujeto patrimonialmente que puede responder por los daños y perjuicios. El principio general en materia de contracautelas es la real. Es decir, si yo voy a pedir una medida cautelar, me va a decir, deme un bien embargo. Habitualmente, para aquellos que hemos ejercido mucho tiempo, es muy raro verla. Y menos en un proceso ejecutivo, que le pidan a uno una cautela real, una caución real, es muy difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo tengo un título que ya aporta un crédito. ¿Comprenden? Habitualmente, en los procesos ejecutivos, en general, basta con la caución juratoria. Es decir, que en general, ustedes van a ver los proveídos, en general se dice que ya se tienen por otorgada por la parte que está requiriendo la misma. Pero el principio general, en cualquier otro tipo de proceso de conocimiento, es la caución real. La caución personal, obviamente, que venga un fiador y que acepte hacerse cargo de los daños y perjuicios que cabe, y ese fiador tiene que acreditar oportunamente ser patrimonialmente solvente. Y en tercer lugar va la caución juratoria, que no agrega nada a la persona, porque es la misma persona que dice, sí, yo me hago cargo si provoqué un daño, de repararlo. ¿Bien? Ahora bien, obviamente esto me lleva tiempo. Por eso insistimos tanto en aquello de tener un título ejecutivo completo. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. ¿Ustedes ya trabajaron el tema de las cautelares en clase? No. Todavía no. Seguramente, claro, este viernes hubieran trabajado. Yo voy a ver si entonces le pido que le manden algún escrito y alguna resolución judicial en este punto de cómo se solicita, cómo se ofrece una información sumaria, cómo se hace el acta de la información sumaria, para que ustedes lo vean. Doctor. Sí, claro, Cristina. Por eso es que en el contrato de alquiler, si las firmas están certificadas, se va directamente contra el fiador, porque para él es un título completo. Sí, en realidad vos tenés que demandar a los dos. Y en general es el fiador el que te garantizó a vos seguramente con alguna propiedad. Pero yo te diría, Cristina, que si vos tenés en cuenta, cuando hablamos de este tema, del contrato de locación, ¿qué dijimos? Que la primera evaluación que vos hacías era la capacidad de pago del locatario. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Entonces decimos, ¿y vos qué haces? Y yo trabajo, a ver, siempre es mucho mejor cautelar sobre dinero que cautelar sobre un bien, que vos después tenés que rematarlo. Obviamente, dependerá la garantía, el embargo sobre cuánto te garantice. A ver, es muy importante. Acá hay un tema que es muy importante tener en cuenta. Si no me alcanza con una medida cautelar, puedo pedir varias. ¿Comprendés? Es decir, yo puedo pedir embargo sobre el deudor ejecutado y un embargo sobre la propiedad del fiador. ¿Sí? También hay otro principio en materia de embargos que es importante tener en cuenta, que en general en los procesos ejecutivos yo prefiero embargar sumas de dinero que bienes. ¿Por qué? Y porque la propia rapidez
del proceso va a ser ayudada a través de un embargo sobre dineros, ¿verdad? Porque yo no tengo que pasar por la etapa de la liquidación. En cambio, en los procesos de conocimiento, en general, uno va a direccionar su medida cautelar sobre un bien. ¿Por qué? Porque la propia duración del proceso hará que, si yo cautelo sobre dinero, salvo que sea dinero extranjero, obviamente se deprecia en nuestro país. Entonces, imaginan un juicio de 10 años y yo tengo embargado pesos, más allá de que yo los ponga a interés y que el juzgado ordene colocarlos a interés. Porque, por ejemplo, tengan en cuenta que antes nosotros podíamos transformar ese dinero embargado en dólares. Y, claro, era muy diferente. Hoy esa posibilidad no la tengo, porque está prohibida esa operatoria, con lo cual me tengo que quedar con los pesos. Y si los pongo a interés, no van a cubrir seguramente mi crédito. Otra información que es muy importante también. Doctor, ¿le puedo hacer Sí, Fabiana. previamente una consulta? Porque respecto de la información sumaria de testigos que usted da cuenta, ¿suple o complementa el reconocimiento de la firma? En realidad, el reconocimiento de la firma siempre va a ser personal por parte del deudor. Eso no suple la etapa de preparación de la vía ejecutiva. O sea, sí o sí necesito reconocimiento de firma, y sí o Sí, sí sí, información sumaria, o no hace falta. Es simplemente los efectos de la verosimilitud del crédito. Claro, que solamente a los efectos de pedir la medida cautelar. Eso Bien. no suple que vos tengas que llamarlo al inquilino y que venga a reconocer su firma en el contrato, y al fiador que venga a reconocer su firma en el contrato. Está bien, Es gracias. decir, este trámite solamente está direccionado a reconocer el contrato, a reconocer el incumplimiento y, en definitiva, el crédito del locador, en este caso, que está preparando la medida cautelar. Por eso uno insiste tanto en completar el título a través de una certificación de firma. ¿Comprendemos? Esto no tiene nada que ver, esto es un trámite que va separado y que vos lo podrías iniciar conjuntamente con tu demanda, o también lo podrías iniciar como embargo preventivo. ¿Comprendés? Y si no tenés los datos, obviamente vos tenés un rosario de medidas cautelares que podrás pedir, cualquiera de ellas que garanticen suficientemente tu crédito. Gracias. Perfecto. Bien. Otro informe que ustedes tienen de manera gratuita para saber si el cliente, si el deudor tiene cuentas, es entrar en la página del Banco Central, Central de Deudores, y con el quit del deudor, ustedes pueden verificar si ese deudor tiene cuentas en el sistema financiero. Prueben con su quit, y si tienen cuenta van a ver que les va a aparecer, por ejemplo, el banco y la situación en que ustedes se encuentran con esa institución financiera. ¿Esto qué me posibilita a mí? Pedir una medida cautelar sobre las cuentas de ese deudor. Obviamente esa medida cautelar va a tener éxito en la medida en que tenga fondos. ¿Por qué? Porque a partir de que se trabó la medida cautelar, el deudor ya va a dejar de usar esa cuenta, obviamente. ¿Sí? Es lógico, le trabé embargo sobre una cuenta corriente, el éxito va a estar dado el día que ingresa el oficio, que generalmente uno pide se informe el saldo a la fecha de la traba, y al momento de la traba del embargo, y ese deudor, sabiendo que le embargaron la cuenta, ya nunca más va a utilizar esa cuenta. ¿Está claro? Bien.
vamos a ver un poquitito, es decir, la reina de las medidas cautelares es el embargo, obviamente, pero ustedes saben muy bien que tenemos muchas medidas cautelares y que esas medidas cautelares se pueden complementar. En la medida en que sea necesario para garantizar, obviamente, el crédito. También voy a saber que si la medida cautelar trabada no me garantiza suficientemente el crédito, puedo pedir una ampliación. Que si el juez considera que la medida que solicité causa un perjuicio y hay otra que no causa tanto perjuicio, podrá otorgarme una diferente. Y que el deudor afectado por la medida cautelar podrá sustituir la medida trabada ofreciendo otra en su reemplazo. Esto está previsto, obviamente, en los artículos 203, 204 del Código Procesal. Bien. Por ejemplo, típica medida que puede ser complementaria es un embargo sobre una propiedad y una prohibición de contratar a los efectos de que el día de mañana el deudor no me alquile esa propiedad a muy bajo precio y por 30 años. Cosa que si yo remato el inmueble nadie lo va a querer comprar, porque tiene un contrato muy largo y con un precio de alquiler muy bajo. ¿Está claro entonces? Sí, profesor. Sí, en Luciana. En el caso de que yo embargué la cuenta Corriente. ¿no? Cuenta corriente no, la cuenta, la de débito. Y después, bueno, esto se entera el deudor y no deposita nunca más ahí. ¿Yo puedo solicitarle al juez volver a sustituir ese bien? ¿Cuántas veces? O las veces que sea necesario. Siempre hasta que garantice el recupero del crédito. Es que habitualmente te pasa eso. Habitualmente lo que te va a pasar es, cuando vos apuntás a una cuenta bancaria, el deudor la va a dejar de usar. Suponete que tenga 3 cuentas en 3 bancos diferentes, que vos a partir de esa información con el quit, sabés que tiene en el Banco Central. Hagan la prueba, mírenlo ahora si quieren. Pongan, si tienen alguno que tenga cuenta, van a ver poniendo su quit en la central de deudores de la página del Banco Central, van a ver que aparecen ustedes y si tienen, supongamos, tarjetas de crédito, como por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije American Express sigue emitiendo su tarjeta de crédito y ella misma administra el sistema? Aparece como entidad financiera la información de American Express. Y van a ver que si ustedes tienen cuenta en el Banco Patagonia o en 3 bancos diferentes, le va a aparecer en 3 bancos. Lo que no le va a otorgar el juez es un embargo sobre las 3 cuentas. ¿Comprenden? Entonces usted dice, embargue sobre la cuenta o sobre... En general, cuando uno embarga dinero, dice sobre los dineros que tengan en la cuenta corriente, caja de ahorro o cualquier otra colocación que tenga de dinero en el banco, a plazo fijo, etc. Supongamos. ¿Comprenden? Ahora, donde trabaron esa medida, obviamente, el deudor ese banco no lo utiliza más. Y puede que tenga cuentas en otros bancos. Entonces, una vez que ustedes tienen el saldo de lo que embargaron, pueden decirle, señor juez, esto ya no me alcanzó. Embargue sobre las cuentas, sobre los fondos que pudiera tener ahora en el banco tanto. ¿Comprenden? Hasta cautelar correctamente su crédito.
Doctor, pero hay veces que si es buen cliente, el banco le avisa cuando le llegó el embargo para que saque la plata. Ahí en ese caso, ¿qué habría que hacer? Que pida como dijo usted el otro día, el monto al día que había en la cuenta al día de Claro, la cuando vos traba. trabas la medida cautelar, ese informe inmediatamente, al momento de la toma de conocimiento por parte del destinatario, que sería el banco, que informe el saldo que tenía en la cuenta. Por eso es que Victoria, uno trata de, en esos casos, de pedir que te informen el saldo al momento de la traba. Y Antes si vos, había el plata, tema es y que... si había plata y la sacaron, ahí yo puedo responsabilizar al banco. Ujú, Eh, sí, sí, obvio. ah, Si se registra movimiento... Lo que pasa es que ahora es más controlable porque vos el oficio lo diligenciás electrónicamente. Antes, queda la hora antes vos fijada. ibas con el oficio y le pedías, toma, te traje este embargo, y ahí dice, me tenés que poner el saldo que registra la cuenta. Y te lo ponían en el recibido. Si vos que has trabajado tanto en la procuración, no sé si te acordás que si vos llevabas un oficio de embargo, le pedías, poneme el saldo. No, el saldo Ahora, nunca lo vi, por eso me quedó ahí haciendo ruido cuando lo sí, sí, nombró la sí. otra vez. Pero sí Ujú. sabía que los bancos avisaban también, depende del cliente. Y sí, Que, pero a ver, ¿te imaginas una cuenta de una empresa grande como Solimeno, que son empresas monstruos de Mar del Plata? Manejan muchísimo dinero y por más que le avisen, salvo que sea un embargo que le trabe toda la cuenta. Obviamente que si es un cliente particular, seguramente puede ser que algún empleado le diga, pero ahora con el informe, digamos, al tener todo electrónico, es mucho más determinable y más difícil limpiar la cuenta con anterioridad, porque te ingresó el oficio y ya te quedó grabado el movimiento en forma inmediata. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Bien. Ahora vamos a hablar de principios generales que son muy importantes tener en cuenta. A diferencia del Código Civil, hoy nuestro Código Civil y Comercial tiene aquello que siempre se decía a nivel doctrinario y jurisprudencial. El patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. ¿Qué significaba esto? Que el patrimonio del deudor garantiza las obligaciones asumidas por el deudor. Hoy ese principio particular está expresamente consagrado legalmente en el artículo 242 del Código Civil y Comercial. Todos los bienes del deudor, dice, están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Por ejemplo, el tema del fideicomiso, como un patrimonio especial. Y el 743, en forma concordante, nos dice: bienes que constituyen la garantía, los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Y al lado de ahí, nosotros podemos poner artículos 2573, 2574, 745 del Código Civil y Comercial y 218 del Código Procesal. Fíjense ustedes también
y ahora hablando ya propiamente del embargo como medida cautelar, que este embargo lo que va a hacer es afectar un bien del deudor para en un futuro ejecutarlo. Bien, muchas veces lo que tengo que tener en consideración es que este bien del deudor sigue siendo propiedad del deudor. Ahora bien, esta medida cautelar no trae aparejada la indisponibilidad absoluta del bien por parte del deudor. Obviamente este deudor también puede enajenarlo. Obviamente lo enajena embargado. Y obviamente porque si no comete un delito si oculta el carácter de ese bien. Frente al deudor, el efecto del embargo es desde la traba. Frente a terceros, obviamente, desde que toma publicidad. El deudor, en principio, puede continuar con el uso normal de la cosa. Una cuestión que es muy importante es que muchas veces el embargo puede darme, o mejor dicho, la naturaleza del título ejecutado y la naturaleza del bien pueden llevar a medidas complementarias. Fíjense ustedes, una vieja jurisprudencia de Mar del Plata nos dice que en el caso del embargo de, fíjense el término que utiliza, locomóviles, vehículos. Se habilita a pedir el desapoderamiento del bien. ¿Saben por qué? Porque es un bien sujeto a riesgos. Y por el desgaste del uso también. No, porque vos continuás en el uso, Néstor, del... Claro, pero no pierde el valor. Ah, bueno, pero, a ver, El desgaste. acabamos de Dije. decir que el deudor puede seguir usando de la cosa. Sí, a no ser que haya un secuestro también, ¿no? Claro, pero vos vas a pedir como medida complementaria, decir, es, más que nada, es el riesgo de que desaparezca el bien o que se destruya el bien. ¿Me comprendés? Entonces vos decís, mire, es un bien sujeto a riesgos. Sí. Entonces, el deudor, para neutralizar el secuestro del bien, me tendrá que demostrar, por ejemplo, que lo tiene asegurado contra todo riesgo. Claro. Entonces, yo si voy a trabar embargo sobre un automotor, lo que hago es pedir al juez embargo sobre el automotor y el desapoderamiento del bien con fundamento en esa vieja jurisprudencia que dice que es un bien sujeto a riesgos. Anotás el embargo en el registro, como es un bien registrable, y después, una vez trabada la medida cautelar, le pedís al juez, como medida complementaria, el secuestro del bien. Primero trabamos el embargo en el registro de propiedad automotor. Y luego pedimos el embargo. El secuestro. El secuestro, perdón. Sí, una vez trabado el embargo, pedimos el secuestro. Gracias. Nicole, ¿tenías alguna pregunta o no? No. Pensé que tenías una pregunta. Bien. Fíjense en lo que nosotros dijimos, o en lo que
les relaté a ustedes del artículo 242 del Código Civil y Comercial, cuando dice: el patrimonio es la prenda común de los saqueadores, con excepción, dice, de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Esto es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque este principio general claramente dice: todos los bienes del deudor son embargables, con excepción de aquellos que el Código Civil, ley nacional, u otras leyes nacionales dispongan la inembargabilidad. La regla es la embargabilidad, la excepción es la inembargabilidad. Primer punto, ¿está claro? La regla es la embargabilidad. Ahora, segundo punto a tener en consideración: la inembargabilidad, como es una materia delegada por las provincias y está contenida la extensión de la responsabilidad dentro del Código Civil, la inembargabilidad solamente puede nacer del Código Civil y Comercial o de otra ley nacional. Una ley provincial no podría decretar inembargabilidades. ¿Está claro este principio? Fíjense ustedes, hace muchísimos años, y luego esto fue reiterado por la Corte de Nación, se dictó un pronunciamiento por la Corte, que era Banco del Suquía con Juan Carlos Tomasini, es del 19 de marzo del 2002. Acá se planteaba un problema con la Constitución de la provincia de Córdoba, que establecía una inembargabilidad genérica respecto de la vivienda única. Y entonces la Corte dijo: ese artículo 58 de la Constitución de la provincia de Córdoba es inconstitucional. ¿Por qué? Porque está legislando sobre una materia que corresponde al Código Civil o a una ley nacional. Por lo tanto, esa inembargabilidad genérica está mal. ¿Por qué traigo esto a colación? Fíjense ustedes que en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Scioli, se dictó una ley, la 14432. Esa ley 14.432, yo ahora voy a buscar, que tengo por acá esa ley 14.432 dispuso: la presente tiene por objeto la protección de la vivienda única y de ocupación permanente. Y en el artículo segundo dice: todo inmueble ubicado en la provincia de Buenos Aires, destinado a vivienda única y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular conforme los requisitos de la presente ley. Fíjense ustedes que es muy parecido a lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia en Banco del Suquía. Lo mismo decía la Constitución de la provincia de Córdoba. Con lo cual, ¿por qué la ley provincial insiste en un tema que ya la Corte de Nación había hablado de que era
que estaba mal. Y la realidad es que esta ley que consagra una inembargabilidad genérica sin afectación del bien, fue declarada inconstitucional en distintos pronunciamientos provinciales. Mar del Plata lo hizo la Sala Segunda en un expediente Maresca Mercedes, incidente de concurso y quiebra. La Cámara de Quilmes en raíces patagónicas con asociación civil sin fines de lucro, cobro de alquileres. Y fue ratificada por otros pronunciamientos judiciales. Ahora fíjense algo que está ocurriendo. El tema está, en este momento, a tratamiento de la Corte. El tema de la inconstitucionalidad de la ley de la provincia de Buenos Aires. Y la realidad es que el dictamen del Procurador General es a favor de la constitucionalidad de la ley provincial, con fundamento en que los pactos internacionales protegen el derecho a la vivienda y por lo tanto esa ley 14.432 es convencional. Es decir, la protección de la vivienda única y de habitación permanente sin afectación. ¿Está claro? Fíjense dónde se va a buscar ahora la protección. Por eso yo no me acuerdo si era con ustedes que hablaba, es decir, muchas veces en nuestro ejercicio profesional, ¿se acuerdan cuando yo les decía esa facultad que nosotros tenemos, esa varita mágica que teníamos de ver situaciones nuevas y hacer planteos, que muchas veces en la norma individual o en la norma infraconstitucional no la teníamos, que teníamos que buscar la solución muchas veces en normas generales, como pueden ser la Constitución o la Convención. Y en este caso particular, el dictamen del Procurador General, que se los voy a enviar para que ustedes lo vean, es a favor de declarar la constitucionalidad de la protección de la ley 14.432. Lo más discutido de esta ley, particularmente, es que precisamente, fíjense, cuando yo les leía el texto de la ley, es que precisamente es renunciable esta protección. Entonces, ahí hay una, digamos, una incoherencia en la ley. ¿Por qué? Porque cuando dice todo inmueble ubicado destinado a vivienda única de ocupación es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular conforme a los requisitos de la presente ley, voy al artículo 9 de la misma ley y dice: la garantía de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda establecida en los artículos precedentes puede ser renunciada por el titular. La renuncia deberá ser hecha por escrito y la firma refrendada ante autoridad pública, previa información veraz y completa sobre el alcance del acto. En caso de que el renunciante fuere casado o conviviente, se requerirá el consentimiento de su cónyuge o conviviente mediante su firma. Esto es importante. ¿Por qué les recalco a ustedes? Porque, bueno, como esto es práctica, ¿se acuerdan cuando dijimos vamos a hacer un contrato de locación? Y todos dijeron lo primero, o muchos dijeron primero, le voy a pedir la garantía. Bueno, cuando vea el tema de la garantía, obviamente voy a tener que ver precisamente, tener en consideración esta renuncia del artículo 9, pedimos un certificado de dominio, sí, bueno, fenómeno, le hacemos renunciar, pero si este sujeto es casado, aun cuando sea un bien ganancial de administración reservada de este hombre,
la garantía tiene que venir a firmar la mujer para hacerle firmar la renuncia, aun cuando el bien esté limpio. ¿Comprenden? Aun cuando el bien sea un hermoso departamento frente a Playa Grande, puede ser la vivienda única, y sea un bien propio de este sujeto o un bien ganancial de administración reservada. Aún así, si tiene conviviente o si tiene cónyuge, va a tener que venir y firmar esa cláusula de renuncia. ¿Está claro esto? Por eso es tan importante saber el principio y saber las excepciones. Para no meter la pata, ¿por qué? Porque un levantamiento de embargo generará, primero, que nuestro cliente se quede sin garantía. Y en segundo lugar, obviamente, responsabilidad profesional. ¿Bien? Pero dijimos, Profesor, le hago una consulta. sí, yo las consultas las cobro, Luciani. Las preguntas Bueno. las respondo. Bueno, hubo una época que se decía, bueno, entonces no lo pongo como bien de familia. ¿Esto excluye a poner el bien entrando en esta cláusula como vivienda única, a excluirlo de ponerlo de bien de familia? ¿O usted como abogado aconseja a su cliente que lo ponga como bien de familia, aparte de que está contemplado con esta norma? Fíjate que la 14.394 que hablaba del bien de familia quedó derogada por el Código Civil y Comercial. Hoy la afectación de la vivienda está en el 244 del Código Civil y Comercial. Ya no se habla más de bien de familia, es afectación de vivienda. Primer punto. El segundo punto es que, obviamente, cuando vos afectás un bien a la protección, la afectación de la vivienda, te lo saca, obviamente, de tu patrimonio. ¿Por qué? Y porque en definitiva, ya ese bien, cuando vean que está afectado a la protección legal, ya no te va a servir para garantizar absolutamente nada. Vas a ir al banco, te van a pedir, suponete que quieras abrir una cuenta, y te van a hacer un análisis de tu patrimonio y te van a decir, usted no le puedo prestar un peso porque el único bien que tiene lo tiene como afectado a la protección legal. Con lo cual, lo que pasa, que el problema que tiene esta ley 14.432 es la falta de publicidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que esto implica que vos tenés que conocer al deudor. Y entonces, si este deudor el día de mañana, al momento de contratar, tenía dos bienes, se desprendió de uno y se quedó solamente con la casa, claro, vos pediste el certificado de dominio y venía limpia, no tenía ningún tipo de afectación. Y es una situación de hecho. Demostrar que es tu vivienda única y de ocupación permanente. Con lo cual... Excelente, profe. Excelente explicación. Gracias. Por eso es además de que es una norma provincial, y esto, ¿por qué hablamos de esto? Porque, a ver, la garantía es el patrimonio, ¿sí? A partir de que si cada ley provincial empieza a sacarme garantías y encima no tiene ningún tipo de publicidad, entramos en una zona de incertidumbre muy importante. Por eso, a ver, es materia delegada y además, por lo menos dale publicidad a la afectación. Pero la ley provincial no exige la afectación. Doctor, obviamente, sí, obviamente quien plantea la inembargabilidad corre con la carga de la prueba, de demostrar los extremos, obviamente, de que habla la ley 14.432. Sí, Cristina. No, me quedé pensando con esto de la renunciabilidad para que se pueda hacer afectado el bien, ¿no? Del Sí. artículo 9. Pero ¿qué ocurre si el titular y el cónyuge renuncian
y en ese hogar había menores con incapacidad. ¿No tienen una protección a nivel convencional por ser vivienda única? Bueno, a ver, después podemos... A ver, Por más que hayan renunciado, digo, ¿no? Por es más que se haya invocado el artículo 9 y... está bien, vos podés, yo creo que como toda regla, puede también generar excepciones, donde vos decís, fue una renuncia viciada, fue una renuncia por necesidad, ¿me comprendés? Hoy la protección... Por eso, a ver, es una regla que es muy difícil, a ver, no es, a ver, es muy débil, porque las renuncias, por más que yo te ponga, sí, viene renuncia, a ver, le diste vos ese matrimonio, le había dado a su hija la garantía para que alquile, y se encuentra con esa situación particular. Si vos lo planteás a partir de la Convención de los Derechos del Niño, la protección del menor, ¿no? Quizás también detengas la ejecución de ese bien. Lo que pasa es que son situaciones de hecho que deberán ser evaluadas en el momento oportuno. Fíjate vos, estos pronunciamientos que yo te dije fue hasta que, a ver, había pronunciamiento de las dos maneras. La doctora Patricia Bermejo, que integraba una de las salas de La Plata, es la que originó el fallo que hoy está a revisión de la Corte, y que habló de que esta norma era constitucional. ¿Comprendés? Es al revés de Mar del Plata, que la había declarado inconstitucional. Y fíjate que hoy ya tenés un dictamen del Procurador General que habla de constitucionalidad. Todavía la Corte no se expidió sobre el fondo del asunto. ¿Está? Bien. Fíjense, principio general, embargabilidad, principio general tiene que ser normas nacionales o el mismo código indicar cuáles son las inembargabilidades. A partir de ahí empiezo a mirar cuáles son las inembargabilidades, que también tengo que conocerlas. Primer norma, la vivienda, artículo 244, perdón. Puede afectarse al régimen previsto por este capítulo un inmueble destinado a vivienda por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales. La afectación se inscribe en el registro de propiedad de inmuebles según las formas previstas para las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Inmobiliario, la 17.801. No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo, en ese carácter, dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término. Después aparece este tema, también ha sido tratado por la jurisprudencia, el de bienes afectados a un servicio público, por ejemplo, tenemos que afectar, estamos litigando contra una empresa de colectivos que nos causó un daño. Acá hay un límite establecido por la ley del Código Civil que dice que el embargo no puede afectar la prestación del servicio. Después, fíjense, tienen ahí a mano el código, hoy están todos en casa, así que algunos deben estar hasta en pijama, disfrutando del día, que hoy nos salimos. Yo tengo un sol que me entra, yo estoy en el estudio y tengo un sol que me entra, que me está quemando. Fíjense, lean vayan al artículo 219 del Código Procesal. ¿Qué acabo de decir yo? ¿Pero cómo? ¿Del cerro? El Código Procesal en el artículo 219 habla de bienes inembargables. ¿Y si es una norma provincial? ¿Está mal? ¿Sí?
¿No podría el código decirme a mí, el código procesal? Bueno, al lado del código procesal del artículo 219, pongan artículo 744 del Código Civil y Comercial. Porque en realidad lo que hace el Código Procesal es repetir el texto del viejo Código Civil y que ahora fue recogido en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial, en realidad, esta es una norma innecesaria. Quedan excluidos de la garantía común, dice el 744. Del 743, de la garantía, las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación. Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Los derechos de uso, de usufructo, uso y habitación, así como los servidumbres prediales que solo pueden ejecutarse en los términos del 2144, 2157 y 2178. Agréguenle ahí ver artículo 2160. Las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material, derivado de lesiones a su integridad psicofísica. La indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario en caso de homicidio. Los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Vieron que el 219 en realidad, si bien está mal que esté en el Código Procesal, en realidad está en el Código Procesal, pero lo importante es el 744, que es lo que ustedes tienen que mirar. Entonces, al Código Procesal le ponen, ojo, ver artículo 744 del Código Civil y Comercial. También tengo muchísimas inembargabilidades, se las voy a nombrar, ¿qué les parece? 237 del Código Civil y Comercial. Los bienes públicos del Estado son inembargables, inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Alimentos. Artículo 539. La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. Leyes nacionales. Una muy importante en su momento fue la ley 22.232, que era la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional. Como era un banco de fomento para la vivienda, el artículo 34 y 35 hablaban de la inembargabilidad de las viviendas que fueran adquiridas a partir de préstamos otorgados por la institución. Y en su momento se cuestionó esa inembargabilidad respecto a ver si subsistía después de cancelado el crédito del banco hipotecario. Y en este caso se coincidió, y la jurisprudencia de la Corte así también lo dispuso como doctrina, es que esa inembargabilidad no era un privilegio en favor del banco hipotecario, sino que era una forma de proteger la vivienda única del deudor. Por lo tanto, esa inembargabilidad, se dijo, subsistía aún después de cancelada la hipoteca del banco hipotecario. Cuando se privatiza el Banco Hipotecario Nacional,
esa función social del crédito para la vivienda fue tomada por el Banco de la Nación Argentina. La ley 21.799, que es su carta orgánica, en su artículo 3, que fue modificado, es decir, sacamos al banco hipotecario, lo privatiza el presidente Menem, y dice, bueno, ¿y quién asume otorgar préstamos para la vivienda? Bueno, va a ser el Banco de la Nación Argentina. A partir de ahí modificaron la carta orgánica del Banco de la Nación Argentina y dijeron, en el artículo 3, inciso H, le agregaron un inciso que dice otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas, y en el artículo 29 dice que las hipotecas de cualquier grado o naturaleza que se constituyan a favor del Banco de la Nación Argentina mantendrán las prerrogativas, privilegios y régimen de ejecución especial atribuidos a favor del ex Banco Hipotecario Nacional por su carta orgánica. Entonces, hablamos que hay una remisión directa a los artículos 34 y 35 de la ley, como dijimos hoy, 22.232. Pero seguimos con inembargabilidades. Fíjense ustedes. Un viejo decreto de Perón, que es el decreto ley 6754 de 1943. Declárense inembargables, dice artículo primero, los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la Administración Nacional, Provincial y Municipal y de las entidades autárquicas por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo en la proporción y condiciones del presente decreto. Esto es lo que muchas veces ustedes han escuchado, la inembargabilidad de los sueldos y salarios de los empleados públicos, ¿es verdad? Pero sigamos. En la época del presidente Alfonsín, el viejo decreto 484 del año 87, que habla de la inembargabilidad de los sueldos y salarios de los trabajadores. Dice el artículo primero que el sueldo mínimo vital y móvil es inembargable, que el sueldo mínimo, que el salario es inembargable hasta el monto del sueldo mínimo vital y móvil, que lo que supere el sueldo mínimo vital y móvil, y en la medida que no lo duplique, es embargable hasta un 10%, y si ese sueldo supera 2 salarios mínimos vitales y móviles, es embargable hasta un 20%, de lo que excede siempre, ¿eh? Sueldo mínimo vital y móvil inembargable, lo que supere el sueldo mínimo vital y móvil y hasta un sueldo mínimo vital y móvil más es embargable en un 10%, pero en lo que excede, ¿sí? Y si supera 2 sueldos mínimos vitales y móviles, es embargable hasta un 20%. Claro que siempre hay créditos importantes de protección, y el mismo decreto ley 484 del 87 les dice a ustedes que los límites de la embargabilidad establecidos en el presente decreto no serán de aplicación en el caso de cuotas por alimentos o litis expensas, las que deberán ser fijadas de modo que permitan la subsistencia del alimentante. Es decir, estos límites, en general, pueden ser superados en el caso de que haya deudas de carácter alimentario. Seguimos con inembargabilidades.
en materia de jubilaciones y pensiones, la ley 24.241, que es la que estatuya el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, nos dice en el artículo 14, las prestaciones que se otorgan por el sistema reúnen el siguiente carácter: son personalísimas, solo corresponden a los titulares. Inciso B, no pueden ser enajenadas ni afectadas por terceros por derecho alguno. Inciso C, son inembargables, con la salvedad de las cuotas de alimentos y litis expensas. En forma concordante, dentro de la provincia de Buenos Aires, y esto sí se ha admitido, se habla de inembargabilidad en el régimen previsional provincial, el decreto ley 9650 del año 80, siguiendo los lineamientos de la ley nacional 24241, dice en su artículo 57 que las prestaciones que establece la ley revisten los siguientes caracteres: son personalísimas y corresponden a los propios beneficiarios, no pueden ser enajenadas ni afectadas por terceros por derecho alguno. Luego vimos la ley 14.432. Y por último, y esto se los dejo para su análisis, nosotros saben muy bien que tenemos una ley de honorarios, y esa ley de honorarios introdujo en el artículo 10 el tema de la inembargabilidad. Dice el artículo 10 de la 14.967, los honorarios devengados o regulados son de propiedad exclusiva del profesional que hubiere hecho los trámites pertinentes, quien podrá cederlos total o parcialmente a favor de otro matriculado, quedando a cargo del cesionario el pago de los aportes previsionales correspondientes. En esta primera parte, ¿saben qué tuvo en cuenta la ley? Que si somos varios en el estudio y somos monotributistas, y yo no me quiero pasar a un régimen de responsable inscripto, ¿qué hago? Che, ¿cómo andás vos con facturación? Bueno, Cristina, ¿me aguantás con esta factura de honorarios? Bueno, te lo cedo. ¿Entienden? A eso apunta esta primera parte del artículo 10, a que podamos distribuirnos y seguimos manteniendo, por ejemplo, una categoría de monotributo para no pasar. Esto quiso hacer el artículo 10. ¿Vieron? ¿Viste, Nicole? ¿Nicole o Nicole? ¿Cómo te dice? ¿Nicole? Nicole, sí. Muy bien. Porque me vuelve loco Marielle. No, Luciene. Que no sé si es Lucian o Luciene, pero bueno. Ahora se... Uy, ya que me nombró, qué bueno que me nombró, justo. Le quiero hacer porque le quiero hacer otra pregunta. Capaz que esto lo dijo y yo no presté atención y estaba distraída. En estos bienes inembargables, como por ejemplo, hablamos de la protección que tiene la vivienda familiar, pero en los juicios de apremio esto no se va a cumplir, ¿o no? Porque en el juicio de apremio puedo ir igual. A ver, ¿en qué tipo de juicio de apremio? No sé, impuestos inmobiliarios. No sé, no. Pero ahí son deudas que derivan de la cosa. Claro, eso quería preguntarle. Bueno, ahí pero no esas son las excepciones. Esto es como cuando recién leíamos, por ejemplo, el crédito por la construcción del sepulcro. Claro. Es inembargable, pero hay créditos que superan esa inembargabilidad porque lo que hicieron es incorporarte a tu patrimonio un bien. Entonces, ahí y salen del mismo crédito de la cosa que es inembargable. Profe, lo mismo en la afectación a la vivienda en cuanto a construcciones o mejoras que se le hagan a la misma, ¿no?
exactamente. Bueno, pero eso, a ver, esas son excepciones porque vos le incorporaste, lo favoreciste y después el sujeto dice ahora no te pago y es inembargable. No, obviamente, si vos mirás la 14394, la vieja ley de afectación del bien de familia, expresamente te decía qué créditos están excluidos de la garantía, de la protección legal, mejor dicho. Termino con esto, chicos. Segundo párrafo. Por su carácter alimentario, estamos hablando de los honorarios, solo serán embargables hasta el 20% del monto a percibir. Si la regulación no supera el salario mínimo vital y móvil, los honorarios serán inembargables. ¿Están de acuerdo? Los dejé mudos, ¿eh? Una consulta, doctor. Depende. A ver, Fabiana estaba hablando. A ver, Fabiana, te escucho. Respecto de los honorarios, cada trabajo que un profesional realiza genera honorarios. Entonces, Sí. ¿qué honorarios son los que no pueden superar el 20% del mínimo vital y móvil? ¿Los que se devengan en el transcurso de un periodo, sea un año, un mes, o los que tienen relación directa con un trabajo? No, en realidad te está mirando al honorario regulado en un expediente. Porque A van ver, a ser varios. a ver, O sea, no a tu remuneración. A ver, suponete que vos tengas 10 honorarios regulados en distintas causas que no superen el mínimo vital y móvil. La ley te dice que es inembargable. Es decir, esta es una norma, desde mi punto de vista, claramente inconstitucional. ¿Sí? Porque, primero, porque es una ley provincial. ¿Sí? Con lo cual, ya tiene un primer problema que no supera el análisis a partir del artículo 242 del Código Civil y Comercial. Y en segundo lugar, es que yo podré decir, me van a embargar y digo, no, a ver, en el expediente A es inembargable, el expediente B es inembargable, pero pará, tenés 20 regulaciones que no superan el mínimo vital y móvil, entonces yo no te puedo embargar y vos estás cobrando un montón de dinero. Pero y qué algo que se abogado, pensaba. No, está bien, por eso hablamos, Fabiana. Está qué muy abogado, mala, la norma es muy mala, porque está pensando, a ver, es muy mala adrede, a ver si me entendés, es muy mala adrede. Es decir, la ley la hicieron los abogados, y nosotros somos abogados. claro, Entonces, yo decía, ¿qué abogado iba a plantear la inconstitucionalidad de esta ley? Si los abogados obviamente, son los que las plantean. no, sí, está bien, pero obviamente el abogado se va a amparar en esto para plantearte el levantamiento del embargo. Y obviamente el cliente va a decir, y entonces yo no tengo garantía, este tipo me debe un montón de plata y yo, como son honorarios bajos, solamente le puedo embargar a partir de, suponete que seas abogado de la municipalidad y tengas juicios de apremio. ¿Vos te crees que todos esos juicios de apremio son millonarios? ¿Comprenden? Entonces, aparte, es por juicio. A ver, cuando yo miro el decreto 484 de Alfonsín, el salario, estoy mirando el salario de quien está en relación de dependencia, que no tiene 20 trabajos, tiene uno, porque trabaja 8 horas, 10 horas. No puede hacer otras cosas. El abogado puede tener 200 juicios, 1000 juicios. Entonces tengo un sujeto que se beneficia con esa, digamos, esa protección legal, que en definitiva es una protección que me la muestran, pero que creo que es bastante débil si se plantea desde el punto de vista, primero, como dijimos hoy, desde el punto de vista que es una ley provincial. Y en segundo lugar, es que es una ley que mira un solo proceso cuando las otras protecciones te miran en general a un ingreso para establecer esa protección.
Doctor, ¿Alguna duda? ¿Cuánto está el use hoy en día? ¿3.080 o más? Ay, no, más. Dame un segundito y ya te digo cuál es el valor del use. Valor, use, honorarios. 3.500 y algo. Me parece. 1554, ¿no? A ver. 3.500 y algo. Sí. A ver, nuevo valor del use arancelario. Sí. Bueno, el bono, ¿pero qué tiene que ver el bono? El bono pasó a 1.600, el bono fijo, valor del use. 3.554. El de la ley 14.967. Y 2.428 el de la 8904. Gracias. Bueno, chicos, los dejo. Gracias, doctor, buen día. Cualquier duda, voy a ver si encuentro, Gracias, doctor. así les mando para el campus, el dictamen del Procurador General en el tema de la ley 14.432, así lo ven. ¿Mm? Doctor, y también había mencionado un modelo de medidas cautelares, ¿puede ser? Sí, le voy a pedir a los chicos que le manden un pedido de medida cautelar en título ejecutivo incompleto. Gracias. Una consulta, doctor. Sí, 10.000. Una pregunta, si no me cobra la consulta. Cuando usted se refería a un bien sujeto a riesgo, da a entender de que el propietario de ese bien puede demostrar que tiene un seguro contra todo riesgo sobre ese... Y evitar el secuestro, no el embargo, el secuestro. El secuestro, bien. Ahora digo yo, si ocurre el riesgo, en lo que pagaría el seguro, queda trabado también por el mismo... Claro, entonces vos ahí pedís que afecte, que le comuniquen al seguro a los efectos de afectar en caso de siniestro la indemnización y sería depositada en el expediente. Bien, o sea que en la misma solicitud pido que en caso de ocurriera el secuestro, es como que dejo reservado esa opción. No, vos como abogado, cuando te plantean eso, le decís, bueno, que se comunique, que no hay problema, que se deje sin efecto, se devuelva a la máquina, pero que previamente se comunica al seguro que en caso de indemnización deposite las sumas en el expediente. Bien, gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Gracias. Hasta Entro luego, a mediación. gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.